Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a Diálogos. Y bueno, el día de hoy platicaremos sobre la paradoja que ha hecho que tanto la Ciudad de México como el Estado de México sean las ciudades más seguras. ¿Qué ha causado todo esto? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué es lo que han hecho las autoridades para que realmente nosotros como ciudadanos nos sintamos más seguros? De esto platicaremos el día de hoy, pero antes me da mucho gusto saludar a mi compañero Oscar Ruiz. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días. Muy bien, Adriana, feliz de saludarte y Igualmente. feliz de saludar precisamente a todo nuestro auditorio que nos ve en toda la República, a toda la gente de la señal internacional y por supuesto a todos ustedes que se enlazan a través del Facebook, del Twitter. Ya estamos listos para recibir sus dudas, inquietudes y llamadas telefónicas, por supuesto a través del CAT. Un dato interesante es que, bueno, de 40 de las 50 ciudades más peligrosas que hay en el mundo, 40 de ellas se encuentran en América Latina. ¿Y sabe usted? 12 de ellas están en la República Mexicana. De estas, nada más por poner un ejemplo, 5 se encuentran en diferentes puntos, como es obviamente Acapulco, como es Torreón, como es Ciudad Juárez, como es Chihuahua y como es Durango. En estas 5 ciudades, la verdad es que los niveles de muertes superan los 80 por cada 100,000 habitantes. Son cifras espeluznantes. Y bueno, aquí vamos a tratar este asunto, algunos tips, algunas referencias. ¿Qué estás haciendo tú en tu colonia para resolver la cuestión de inseguridad con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares? Adriana. Así es. Y bueno, obviamente salimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿ha sufrido de alguna inseguridad? Vamos a verlo. ¿Alguna vez has sido víctima de la inseguridad? Sí, sobre la autopista más que nada. Pasando la caseta, a la altura de la caseta, pues le hacen la parada a la combi y se suben subiendo, luego uno de ellos dispara y pues luego a pedir las pertenencias de todos los usuarios. Hace 20 días asaltaron uno de mis hijos y pues prácticamente él no traía pues más que 20 pesos. Y por no dárselos lo golpearon y le sacaron su ojo izquierdo. ¿Eso en dónde ocurrió? San Vicente, Chicoloapan. En el Estado de México. En el Estado de México. Y ya se metieron a mi departamento, inclusive nos robaron 3 departamentos. ¿En qué colonia vive usted? Aquí, en la Narvarte. ¿Y en dónde percibes que hay una sensación de mayor inseguridad? ¿En el Estado de México o en el DF? En el Estado. Y cuando tú has sido víctima de un asalto, ¿hay policías cerca o alguien a quien puedas acudir? Pues sí, tal vez hay gente, pero pues la gente no se mete. Si ven que te están asaltando, pues no se meten. Y los policías, pues no, nunca me ha tocado que esté policía cerca. Tenemos algunos problemas sobre todo de asaltos a negocios. En nuestro caso manejamos un restaurante. Ha habido ocasiones en que hay 20, 25 comensales, entran 2 personas a mano armada y roban a todo el mundo. Pues yo creo, joven, que todo esto es por falta de empleo, por falta que los muchachos no estudian, porque casi la mayoría son jóvenes. Eso es lo principal. Por eso estamos así, porque le dan vuelta y ya quieren ponernos un vigilante por persona, pero aún así no se va a acabar esto. ¿Tú qué opinas? Bueno, la verdad es que algo preocupante es saber si realmente nos estamos acostumbrando a que haya delincuencia y a que nos asalten todos los días o que realmente ha bajado la delincuencia. Y bueno, obviamente preguntarnos también si has denunciado cuando te han asaltado, cuando has sufrido de algún delito. Me da mucho gusto presentar a nuestros especialistas y bueno, empezamos por Francisco Niembro González. Él es subsecretario de Tecnologías de Información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días, un placer tenerte aquí y me gustaría que brevemente nos dijeras cuál es tu función. Muy buenos días, gracias. Adriana. Mi función, bueno, primero me gradué en el Instituto Politécnico Nacional, así que estamos en casa, empezamos bien. Exacto. Mi función actualmente, soy subsecretario de Tecnologías de Información y el trabajo que desempeñamos hoy es mantener todo el aparato tecnológico de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y entre otros temas atender el proyecto Plataforma México. Del que veremos más adelante, sí. Proyecto muy ambicioso en términos de tecnología, enfocado al tema de seguridad pública y con cobertura nacional. Esto es parte de la estrategia que el señor presidente inició en marzo de 2007, instruyó al señor secretario García Luna para llevar a cabo 8 ejes, porque siempre se ha dicho que no hay estrategia, sí hay estrategia. Y parte de esa estrategia es la parte tecnológica, que es un elemento base para poder hacer trabajos de inteligencia
y realmente que es la única fórmula para vencer al crimen organizado. Muy interesante, al ratito platicaremos también de la plataforma México, porque la verdad es que no nos sentimos en México cuando vemos esta plataforma. Y bueno, tenemos también a Aarón Kirch-Kleiman. Él es secretario ejecutivo estatal de Seguridad del Estado de México. Aarón, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte aquí. Gracias. Por favor, dinos brevemente, ¿cuál es tu función? Mi función consiste en ser el enlace entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal para darle un seguimiento real de las acciones que hace toda la Procuración de Justicia en el Estado de México. Ok, muy interesante. Bueno, tenemos muchísimos televidentes del Estado de México. Pueden empezar, por favor, a hacernos sus llamadas para Aarón y con mucho gusto las responderemos. Tenemos también a Guillermo Silva Aguilar. Él es de análisis, a ver, te lo digo porque está muy largo. Coordinador de Análisis Legislativo y Políticas Públicas de la Oficina del Abogado General de la UNAM. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerte aquí. A ver, platícanos lo largo de tu puesto, para que podamos entender un poquito de qué se trata. Bueno, lo largo del puesto atiende esta área, es una materialización de un esfuerzo que se ha hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del señor rector, con el propósito de generar un área en donde se dé un seguimiento puntual al esfuerzo que se ha hecho para que la Universidad Nacional, que es la universidad de todos, tenga una incidencia real sobre las políticas públicas de este país, que la universidad diga y aporte a la vida política del país lo que necesita desde su ámbito de conocimiento. Uno de los ámbitos que da origen a esto y que es un esfuerzo que se genera sobre todo por la idea del doctor Jorge Carpizo, recientemente fallecido, es la cuestión de seguridad y justicia en democracia, y pues de eso es de lo que venimos a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, Guillermo. Oscar. Bien, pues también está con nosotros Alberto Sánchez Carrión. Él es mediador número 59, certificado por el Centro Alternativo de Justicia del Tribunal. Es mediador entre las unidades habitacionales y las autoridades. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Platícanos en qué consiste tu función. Las unidades habitacionales, por supuesto, un rubro muy importante en estos aspectos de inseguridad. Cómo se organizan los vecinos, qué acciones realizan ante las autoridades, cómo se coordinan, qué medidas han implementado, etcétera. Muchas gracias, buenos días a todos. Principalmente como mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia y el Instituto Federal, funciono como un órgano desconcentrado, como un elemento, un instrumento importante en la sociedad para mediar asuntos, para resolver los problemas y los conflictos de manera pacífica, de tal suerte que efectivamente uno de los rubros que toca es la mediación comunitaria. El tribunal ha capacitado a mediadores comunitarios, funcionarios de delegaciones políticas, para efecto de establecer comunicación con las unidades habitacionales. Yo específicamente he tenido contacto con la Procuraduría Social, pues para invitarlos a que con la mediación mejoremos el instrumento de comunicación pues con los condóminos, en donde son focos de problemas importantes que poca atención tienen y que poca funcionalidad tienen, debido a que pues las unidades habitacionales, el primer problema que tienen precisamente es no saber cuáles son sus derechos y de esa manera enfrentar la problemática que a diario tienen. En ese sentido, la seguridad es un aspecto importante, porque si no hay un conocimiento adecuado acerca de cuáles son sus derechos, pues la comunicación con las autoridades se dificulta, ¿no? Esa ha sido mi experiencia en el enfoque de seguridad con las unidades habitacionales. Muy bien, Alberto. También está con nosotros, les comento, Marco Antonio Polo Scott. Él es director del Instituto Mexicano de Psicooncología y del Centro de Tanatología y Terapia del Duelo, SC. Este aspecto muy importante de nuestras vidas que a veces dejamos a un lado, Marco, que es precisamente el tratamiento cuando hemos perdido a un ser querido. Y bueno, en este caso, en el tema de seguridad por condiciones de inseguridad, algún tipo de secuestro, de homicidio, por robo. Digo, tú nos vas a platicar de qué podemos precisamente sobrellevar este tipo de situaciones. Así es, buenos días. Antes que nada, soy doctor en tanatología, doctor en desarrollo humano, psicoterapeuta en Gestalt, en otras corrientes, y desde hace 35 años miembro del Instituto Politécnico Nacional en el equipo de fútbol americano de los Búhos. Muy bien, muy bien. Y de alguna forma quiero compartir con todos ustedes la experiencia de las víctimas del crimen organizado, esas voces que a veces vemos con una pancarta, con un comentario, pero que en el fondo traen un dolor que trasciende más allá del delito,
y que en muchas ocasiones cuando nos encontramos en los foros hablamos mucho de la seguridad y de lo que se está haciendo, pero pocas veces se dice de lo que no se está haciendo y de lo que viven estas personas en carne propia, cuando su ser querido en Veracruz, en el Estado de México, en Guerrero, en Tamaulipas, Coahuila, su familiar ha sido levantado, ha sido secuestrado, o están viviendo el horror de la extorsión mucho más allá de lo que a veces se dice en el ámbito político de lo que se está haciendo. Sí, no, la verdad es que para todos desafortunadamente podemos decir que si no es a nosotros, a alguno de nuestros familiares, a nuestros vecinos, a alguien lo han asaltado y realmente te quedas con una paranoia que no puedes trabajar y lo tienes que trabajar para poder sacarlo porque es bien importante y por eso es por lo que te tenemos aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, Oscar, vamos a ver al público. ¿Qué opinan de la cápsula que acabamos de ver? Claro, pues ya está aquí el público, pero también tengo muchas inquietudes por parte del Face y te comento que el día de ayer subí algunos comentarios. Ajá. Entre ellos le preguntaba al público cómo se vive la seguridad en tu colonia. ¿O es insegura? Y veamos lo que me dicen algunos. Dice Miriam Huerta, yo vivo en Bosques de Aragón, en Zahualcóyotl, y cada día está la delincuencia a horrores, sobre todo en el área del metro. Dianita dice, en mi colonia ya es normal escuchar balazos y luego disque patrullas. Asaltan desde las 6 de la mañana, hay asesinatos de taxistas, pocos policías, va de mal en peor esta situación. Y bueno, para reflejar precisamente nuestros testimonios de manera directa, aquí está Teresa, quien precisamente nos visita desde Coacalco. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, buenos días. Tú tuviste una experiencia amarga, bastante amarga. Bueno, a mi papá lo asaltaron. Afortunadamente no llegaron a más, ¿no? ¿En dónde fue esto? Eso fue en Ecatepec, en Tulpeclac. Él fue a Vancomer y es obvio que creo que las cajeras comentaron qué había hecho mi papá, dónde se había colocado el dinero y todo, porque estos chicos lo siguieron y eran jovencitos, bien vestidos. Por la situación como se dieron los hechos, ¿consideras que están coludidos de alguna manera? Yo creo que sí, porque no es el primer caso del que me entero. Ha habido bastantes casos de personas que me comentan que han ido a retirar dinero al Bancomer, a Banamex y son asaltados y saben dónde traen el dinero y dónde se lo dividieron. Sí, te están checando constantemente. La otra, yo vengo de Coacalco. ¿A ti también te asaltaron recientemente? Hay una serie de asaltos. No importa que lleves la bolsa del mandado con pollo, porque hasta eso te quitan. Te golpean a las mamás, a las mujeres. Entonces sí está muy delicado y yo quisiera ver con el señor Aarón qué podemos hacer, ¿no? Porque pues tenemos creo que una patrulla en todo Coacalco, somos más de 3,000, 4,000 casas. Yo me voy a adelantar a preguntarte, Tere, ¿denunciaron este asalto? La gente tiene miedo a denunciar. Esto es algo muy... ¿Por qué crees tú que la gente tiene miedo? Por represalias. La gente tiene miedo. Aquí creo que también hay un factor muy importante que hay que considerar a todos nuestros especialistas, el panel, nuestros invitados, Adriana, que precisamente las cifras aparentan que los índices de inseguridad han disminuido. Pero ¿acaso será un reflejo, un espejismo? Más bien la gente ha dejado de denunciar porque ha dejado de creer en las instituciones, en los procedimientos. Y esto ha generado porque no hay respuesta. Una complicación hacia adelante. Pero, Aarón, ¿qué nos puedes comentar al respecto en el caso concreto del Estado de México? ¿Cómo están operando? ¿Qué están haciendo al respecto? En el caso del Estado de México sí hemos tenido resultados. Si hablamos del conjunto de delitos, estamos por encima del año pasado, por hablar de una estadística de aproximadamente el 32% en aumento del resultado del año pasado, con detenidos, con aprehensiones, con seguimientos. Me extraña, y la verdad quiero compartir con usted su molestia, señora. Lo más importante aquí es no denunciar. Tiene usted razón en un principio. ¿Por qué? Porque se cansa de dar la vuelta, porque no la atendieron bien. Pero en el Estado de México hemos cambiado la Procuración de Justicia. A mí me gustaría, en el momento que usted quisiere, a lo mejor no por el tiempo de la denuncia, pero sí que nos señalaran ustedes, los ciudadanos, los puntos. No voy a hablar de álgidos o de palabras de abogados, sino los puntos como ciudadano, donde consideran ustedes que hay una afectación a la tranquilidad de su colonia, de la comunidad, de donde usted vive. Claro. Es muy importante. Ahora, lo más importante es que tienen ustedes un canal abierto, que es este.
y que por este canal nosotros podemos atenderla, comunicarnos o inclusive irla a visitar. Claro que sí. En el Estado de México ya se ha perdido, no en su totalidad, se ha perdido el temor de ir a la autoridad porque le estamos dando respuesta. Entonces, eso es importante que todo el mundo lo sepamos, como ciudadanos. El hecho de que hoy esté sentado yo aquí como representante o ser el secretario ejecutivo del sistema, aunque no es una parte de mi área, sí llega a ser una parte de mi área, porque como entrego recursos de la Federación junto con el Estado, tengo la obligación de darle seguimiento a los resultados. Aquí tenemos varios comentarios y testimonios de gente que viene precisamente del Estado de México porque el problema es mayúsculo. Pero bueno, regresando del corte lo trataremos y no se mueva porque más adelante conoceremos qué es el C4 y la tecnología, cómo influye en las cuestiones de seguridad del DF, la zona metropolitana y la República Mexicana. Vamos rápidamente. Encantado, señora Gorita. La Ciudad de México está dividida inicialmente en 5 zonas generales. Cada una de estas zonas a su vez está dividida en regiones. Cada región está integrada por sectores. Tenemos 5 zonas, 15 regiones, 75 sectores y los sectores están divididos en 865 cuadrantes. La filosofía del cuadrante es precisamente que la población tenga una persona responsable de un perímetro reducido de terreno en el que sabemos su nombre, su apellido, y que además podamos contactarnos con él por teléfono. Al costo de una llamada local se pueda comunicar con su jefe de cuadrante y pedir el auxilio necesario por seguridad pública, por salud, por un accidente, para reportar una falla en el sistema eléctrico, o reportar fallas en la vialidad o problemas que se presenten en la localidad. El trabajo del jefe de cuadrante consiste primero en ubicar las cámaras correspondientes a su cuadrante, de tal manera que en un momento dado el jefe de cuadrante con el despachador de cámaras coordina qué cámaras necesita que le estén cuidando determinadas zonas, en determinados horarios y bajo determinadas circunstancias. ¿Qué sucede cuando se detecta algo en la cámara? Entonces se le avisa al comandante cuadrante y llega y efectúa la acción correspondiente. El proyecto Bicentenario abarca en este momento ya más de 13,000 cámaras. Tenemos 8,088 en las calles, en la vía pública, 5,350 en el metro y aparte tenemos 192 de vialidad. La mayoría de ellas tienen un botón de pánico. Lo oprime y en ese momento la cámara lo identifica y hay comunicación de voz. Le preguntan qué es lo que pasa, qué es lo que necesita. Entonces usted ya puede reportar, está viendo un asalto, está pasando esto, está pasando lo otro. Y todo eso se está grabando, todo eso queda registrado. A través de la página de internet de la Secretaría existe una liga en la cual si le damos enter, por medio de la delegación, cualquier delegación, y la colonia, me muestra de manera inicial lo que es el mapa de las calles que cubre el cuadrante. Asimismo me da también los nombres de los comandantes de cuadrante por turno y me da el teléfono o el radio. La segunda opción es hablar por teléfono al 066 y pedir este apoyo, pero la tercera opción que estamos trabajando es por medio de la visita domiciliaria. Nuestros policías salen a la calle, los comandantes de cuadrante, a recorrer los domicilios y los negocios establecidos en cada cuadrante, visitando a los vecinos y entregándoles una tarjeta con la información básica del cuadrante, el teléfono de ellos y los nombres de los responsables para que sepa la gente quiénes son sus comandantes de cuadrante y puedan establecer un contacto directo con ellos. Estamos generando un vínculo que es fundamental, que es que la población tenga confianza en su policía, que el policía sea respetado y que respete a la población también.
Bueno, pues como ciudadanos nos tiene que tomar un poquito de tiempo para realmente tener la confianza en los policías, porque muchas veces pues tuvimos alguna mala experiencia con policías y bueno, poco a poco esperemos que esto vaya funcionando y que realmente la policía sea nuestro aliado. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles, en el Estado de México ahora recientemente tienen lo que es las cámaras también de seguridad, que obviamente la plataforma también tiene. ¿Qué nos pueden decir al respecto? A mí me gustaría empezar por saber, a lo mejor, Alberto, si nos puedes decir a ti cuáles son los delitos más frecuentes que han ocurrido para que tú puedas acudir a las autoridades. Bueno, yo he observado que efectivamente en mi colonia sí ha cambiado el aspecto de la policía en el sentido de lo que efectivamente la nota mencionaba. ¿Qué colonia es? Santa María la Ribera, que es aquí a un lado del Politécnico. Precisamente he sido testigo de que policías han tocado a la puerta de mi casa para preguntar si no se ofrece algo. Y constantemente son los rondines de la patrulla que veo más frecuentemente pasar por la calle. Y eso me llamó la atención mucho porque antes no se daba. Sí. Y de alguna forma me genera confianza. Entonces creo que las cosas han cambiado. Definitivamente se ha instrumentado una política de seguridad, tanto a nivel local como a nivel federal, que está generando resultados. Lo importante es que las personas también lo sientan y que sepan cómo en un momento dado utilizar esos instrumentos. Aquí la duda es, las personas siguen pensando que no pueden acudir a las instituciones de seguridad porque no son de confianza. No, sí las son. Hay que comprobarlo. ¿Cómo? Actuando y coordinarnos para tomar las acciones con ellos. Fíjate, Alberto, que aquí tenemos una llamada precisamente del Estado de México. Nos dice Elena Santiago Bustos, de Tlalnepantla. Hace 2 semanas de haberme cambiado a venir a vivir al Estado de México, se metieron a robar a mi casa. Fuimos a levantar la denuncia, pero nos dieron pésima atención. Las autoridades solo nos dijeron, no, pues ni modo, así es esto y no se puede hacer nada. ¿Qué puede hacer en este caso, Elena, Aarón, con respecto a un mal servicio? Obviamente, como funcionarios, ¿nosotros podríamos reportarlos por este mal servicio? Definitivamente. Inclusive hay una oficina de servidores públicos que en su momento, si no actuamos como es debido, pueden inclusive hasta hacernos un seguimiento penal. ¿Con quién van en este caso? Vamos, porque finalmente en la están robando Procuraduría su General casa. de Justicia en el Estado de México hay una oficina especial de servidores públicos. Sí. Y así también hay en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me gustaría comentar la percepción de personas que acuden con nosotros y que vienen del Estado de México. Y tiene que ver con los últimos 5 años, el incremento de los crímenes de alto impacto, crimen organizado en el Estado de México, que no tiene que ver con el robo sencillo, sino con la extorsión, con el secuestro, con el levantón. En el Estado de México, en la zona que colinda con el Distrito Federal, hay pandillas completas de secuestradores, en Ecatepec, en Coacalco, en Nesa, en Chalco. De eso no tenemos mucho que investigar, está en los diarios. Y hay una cosa más seria. Ese discurso de que todo se puede atender. Yo quisiera saber quién de los comerciantes de Ecatepec o de Tlane va a ir a denunciar una extorsión cuando hay de por medio la creencia falsa o verdadera de que ahí mismo se enteran, porque si no de otra forma, ¿cómo hay levantones por extorsión en el Estado de México donde las víctimas viven en carne propia el dolor duro de que su hijo se ha levantado o su hija, porque a ellos no los van a tocar para que los demás entiendan que hay una forma de muerte más dura que la muerte misma? Entonces, de momento, cuando los escucho, compañeros, hablar de esto que se ha mejorado, yo lo vivo en mi consultorio. Como ciudadano. Como ciudadano. Y entonces cuando lo vivo, me doy cuenta de ese doble discurso. Yo quisiera saber quién va a ir a Toluca a denunciar un acto de crimen organizado donde le van a hacer esperar, en el mejor de los casos, 5 horas, si no es que lo hacen esperar días, para levantar, investigar y para que después en Barrientos o en otro de los penales tenga que cariarse. Y después de cariarse, saber estas gentes quién lo está denunciando. Y entonces sí, se arriesgan, sienten que se arriesgan y que se exponen. Vienen el otro tipo de consecuencias que no tiene que ver con esto. Este es un problema tan grande,
que tal vez el conflicto primario es que no lo hemos dimensionado adecuadamente, no hemos cortado los pies. Hace años se decían los jóvenes, o decíamos las personas más adultas, el sueño americano. Hoy el sueño americano se transformó por el sueño del narcotráfico. Hoy muchos de los jóvenes buscan más incorporarse a las filas del narco que ir a Estados Unidos. ¿Para qué? Si aquí hay más dinero, o cree que hay más dinero. Marco, Adriana, precisamente platicando de las situaciones que se presentan en el Estado de México, levantones, secuestros, entre muchos otros. Tengo aquí a Leticia García, que hace 15 años sufrió en carne propia un secuestro en su propia casa. Platícanos cómo se desarrolló esta situación, Leticia. Mira, en la madrugada tocaron la puerta. Probablemente cometí el error de asomarme a la ventana y contestar yo en lugar de mi esposo, que estaba adormilado, era como la 1 de la mañana. Y pues parece ser que iban a robarse a mis hijos, a mis 3 hijos que estaban pequeños. Ellos argumentaron que eran judiciales y que una persona que estaba ahí con ellos decía que eran sus hijos. Mi esposo... ¿Violentaron las cerraduras para poder entrar? Sí, forzaron el zaguán de la entrada a la cochera. Mi esposo me dice, hasta un lado, él contestó. Lo empezaron a amenazar con groserías y más. El fulano traía pistola. Yo creo que se encontró con que la puerta estaba cerrada con doble llave por dentro y cerrojo. Mi esposo le dijo, dice, vamos a entrar por los niños y te vamos a matar. Mi esposo les dijo, si tú atraviesas el pasillo, el que te mata soy yo, porque tú estás entrando a mi propiedad y a mí la ley me ampara, porque tú estás cometiendo un delito, te estás escudando en que eres judicial. No se las hago muy largas, él amenazaba con la pistola, como unos 20 metros, y mi esposo desde la ventana, supuestamente era una pistola de juguete del niño, se salió, se volvió a salir porque vio tan decidido a mi esposo desde la ventana. Fue algo muy duro, muy difícil que pasamos. Afortunadamente pudieron frustrar esta acción. Ahora, mi esposo temprano se fue a denunciar. Algo muy importante que la gente debemos denunciar. ¿Sí? Es correcto. Porque mi esposo dijo en ese entonces, me voy a denunciar, porque si no denunciamos, esto va a crecer. La delincuencia, vamos a estar secuestrados en nuestras propias casas por la delincuencia y el miedo. Y eran 4 personas las que estaban afuera en un carro. Un vecino que nos dijo que era lo que había visto. La denuncia tiene que ser el factor motor para precisamente cambiar esta dinámica de inseguridad. Ahora, dinos, esto fue hace 15 años. ¿Actualmente tu percepción sobre la inseguridad ha cambiado? ¿Ya estamos más seguros? ¿Te sientes más segura hoy en día? No. A una amiga hace como 10 años, fue al banco, precisamente lo comentaba la persona aquí al lado, y llegando a su casa habían 3 fulanos esperándola. Y fueron directamente antes de que se bajara del carro y le dijeron, el dinero que metiste en la bolsa de plástico. Sí, lo había hecho, pero en cuanto recibió la cantidad en el banco. El cajero estaba coludido. Ella tuvo que darlo porque llevaba a su nieto en brazos, ¿sí? Para nada. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a nuestros especialistas, esto sucedió hace 15 años. ¿Qué se ha hecho en 15 años, Francisco Arón, para hacer que, bueno, en este caso Leti dice, no, pues no, yo no me siento más segura? ¿Me permiten? Por favor. Doctor, con el respeto que merece, el Estado de México no da doble discurso. Tengo cifras donde en un momento determinado le puedo acreditar a la ciudadanía, a usted como representante de la sociedad, los resultados que ha dado hasta hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le puedo también demostrar las sentencias condenatorias que hemos tenido. Este ha sido un punto muy importante del señor gobernador, velar por la seguridad de la ciudadanía del Estado de México. Señora, por el otro lado, afortunadamente no se llevó a cabo, mas sin embargo dejamos pasar mucho tiempo. Pero ese tiempo que dejamos pasar, sin que exista un doble discurso, he oído de ustedes que salen del banco, que al parecer están coludidos, como dice doña Teresa, con los cajeros. Pero no he oído hasta ahorita, a lo mejor he oído la mala atención del Ministerio Público. A lo mejor he oído la mala atención de los policías, pero no he oído que sean corruptos, no he oído que sean deshonestos,
no he oído que se estén prestando o estén asociados con la maña, la ratería o los rateros. Esto es muy importante que quede claro. El gobierno que encabeza el doctor Erubiel como gobernador del Estado de México, una de sus promesas y de sus premisas es atacar frontalmente a la delincuencia. Y si le digo que del año pasado a hoy traemos en la Secretaría, únicamente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 32% de resultados contra el año anterior. Se dice fácil, pero si usted me permite, doctor, porque no es que hubiera venido preparado, dije, me lo van a preguntar, entonces lo quise traer, si me permite usted. Por supuesto. Mire usted, por ejemplo, en detenidos en el año pasado, voy a hablar de año con año, del 2010 al 2011, había 21.074. Hoy, al 2012, todavía sin terminar, ya hay detenidos 24.764. O sea, tenemos una diferencia en beneficio de la sociedad donde hemos detenido a delincuentes de 5.682, como ejemplo. Me puedo ir a operativos, le voy a ir a algo que es muy importante para la ciudadanía, el robo de vehículos. Sí, que es muy alto, de hecho. Sí. Bueno, en el robo de vehículos, del 2010 al 2011, se había un reporte de 2.112. Se recuperaron 4.439 en lo que va de este año, señor. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, porque obviamente nos tenemos que ir a un corte Sí. brevemente, pero como ciudadanos sí probablemente vemos más patrullas, más elementos de seguridad, a lo mejor los rondines y demás, pero la manifestación de la mayoría de la gente hasta este momento es, sí, efectivamente veo que hay más policías, efectivamente ya son mucho más respetados, pero al mismo tiempo yo no me siento seguro. Yo no me siento seguro caminando por mi colonia, caminando cuando voy al banco, dices, ok, a lo mejor puedo caminar, pero vas checando que no llegue nadie. Vamos, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad para de verdad nosotros como ciudadanos no temamos caminar por la ciudad? ¿Nos lo platican ahorita de regreso al corte? Sí. Vamos de regreso y nos interesaría mucho saber tu opinión. Llámanos, volvemos. Hoy estamos en uno de los 5 centros de comando de la ciudad, que es el C2 Centro. El proyecto de la ciudad son 5 centros de comando que están operando desde el año pasado, los 5. Tenemos ya instaladas 8,000 cámaras en la ciudad, digamos en las calles, 3,400 que tiene el metro en andenes y 1,500 que tenemos ya dentro de los vagones. En total, en la ciudad ya hay un poco más de 13,000 cámaras. El objetivo es reducir los índices delictivos de la ciudad, cosa que se va logrando, porque hoy en día, en comparativa con el año pasado, llevamos una disminución del 12.5%. Ese es el principal objetivo, pero obviamente también están para apoyar a la ciudadanía en caso de algún accidente, en caso de algún evento mayor, de algún desastre en la zona, están para reaccionar y poder auxiliar y poder despachar de mejor forma los recursos, tanto sea bomberos como sea ambulancias. Esos elementos son parte de los despachos cotidianos que tenemos en los centros de comando. Este modelo de seguridad que nosotros implementamos tiene 3 fases. La prevención, que es el efecto disuasivo que se logra al ubicar las cámaras en puntos estratégicos. La reacción, en donde a partir de una denuncia o a partir de detectar un incidente, se reacciona con todos los cuerpos de seguridad de la ciudad. Y el tercero, que es muy importante, es el modelo de investigación. Bajo esos 3 criterios nos movemos. Ahora, partiendo de eso, aquí lo que hay son despachadores o personas cuya responsabilidad es despachar algún evento que se esté presentando. Y para poder despacharlo va a tener 3 efectos. Que haya sido una denuncia vía 066, que un compañero de terreno haya detectado un evento en la calle y esté solicitando el apoyo de los centros de comando, o que a través de las cámaras, vía una consigna, vía un ejercicio de inteligencia, de investigación, de inmediato empieza el modelo de reacción.
Hoy en día hemos mejorado los tiempos de reacción con los centros de comando, pasar de tener cerca de 10 minutos a hoy en día un promedio menor a 5 minutos. Nosotros tenemos reportes de la cantidad de detenidos que llevamos, tenemos reporte diario de cuántos eventos se dan. Nosotros medimos sobre todo delitos de alto impacto. Todos los videos son prueba plena ante los juzgados. Entonces, el responsable de la investigación puede aportar los videos como prueba. Son una prueba, pero tiene que haber una denuncia. Entonces, el denunciante tiene que ir a aportar, que lo lógico es, si el denunciante o algún afectado se da cuenta que hay una cámara en el perímetro en donde sucedió el evento, que le diga al juez o al Ministerio Público que precisamente haga petición de los videos para que se integren como parte de la averiguación o parte integral de toda la investigación que tienen que llevar a cabo. Hay peticiones ciudadanas de ubicación de cámaras, de poner más cámaras en la ciudad. Nosotros tenemos una ley que nos regula el uso de la tecnología en materia de seguridad. Para ubicar una cámara debemos de cumplir con el criterio de que exista incidencia delictiva denunciada. Es por eso que es muy importante que la ciudadanía denuncie. Si no hay denuncias no podemos ir a ubicar cámaras en esas zonas. Aunque los ciudadanos digan que allí existe, pues tienen que denunciar. Y si lo hacen en forma oportuna, a nosotros nos permite reaccionar. Bueno, a lo largo del programa vamos a estar hablando precisamente de estos mecanismos y de estos proyectos en la tecnología, cómo ha influido precisamente en el aporte a la seguridad ciudadana. Pero quiero ir con Leticia, que es un testimonio precisamente del Estado de México. Quiere comentarnos algo respecto de lo que mencionó Aarón. Fui asaltada el 20 de septiembre afuera de su casa. Nos metieron y nos amarraron, nos golpearon. Yo lo que le invito al señor Aarón es que realmente se investigue, le den los datos reales de lo que estamos viviendo en todo el Estado de México y que nos apoye. Antes teníamos rondines de patrullas, más seguido, ahora nada más es una cada diario. Lo invito a que investigue, que las estadísticas que usted tenga sean reales realmente y que nos ayude. El índice delictivo en tu colonia también está incrementando. ¿Me permite nomás decirle algo? Primero quiero pedir una disculpa anticipada, me tengo que ir, pero le voy a contestar ahorita a usted, doña Leticia, y a los televidentes también. Gracias. Si me permiten, cuando ustedes lo consideren y el gobierno lo autorice, las 2 horas podemos venir con las autoridades responsables de cada uno de los asuntos. Doña Leti, tengo una pregunta nomás para usted por lo de las fotos, señor. No me quiero ir porque soy muy pro ciudadano. Yo estoy de acuerdo con usted, mas no tiene usted el por qué pedirlo. De sus impuestos que usted paga en el Estado de México, nos pagan a nosotros. Entonces, nuestra obligación es servirle a la ciudadanía. Entonces, encantó la vida. Tenemos ya el conducto, lo he estado repitiendo, que va a ser por este conducto, por este canal. De todo, ellos hacen los formularios, se hacen las reuniones, y los funcionarios tenemos la obligación de atender, de recibir y de resolver. Aarón, ¿y es factible que le podamos dar un seguimiento a estos casos precisamente que nos plantea la gente aquí presente en el estudio, vía telefónica, vía Facebook también? Ya tiene la señora conductora. Sí, de hecho, a lo largo del programa va a estar pasando la canalización para el Estado de México y bueno, también queremos decirles que en cualquier momento dado, tanto las llamadas que nos lleguen como obviamente el público que está presente aquí, personalmente me comprometo a que nos dejen sus inquietudes, sus quejas, escritas para que yo precisamente personalmente se las pueda entregar a Aarón y Aarón a su vez pueda entregárselas a las autoridades correspondientes. Y sí nos gustaría, Aarón, tomarte la palabra y efectivamente que podamos tener un programa, porque tenemos muchas manifestaciones del Estado de México, que pudiéramos tener un programa exclusivamente para el Estado de México y, ¿por qué no?, hablar de lo bueno y lo malo, porque también creo que hay muchas cosas buenas que ha hecho el Estado de México. Yo creo que es muy importante el programa, disculpe, doña Adriana, creo que es muy importante la queja ciudadana. Así es. Creo que es muy importante que aunque no haya la denuncia, es por un temor a no ser atendidos. Así es. Es muy importante darle seguimiento. Es parte de la política hoy del señor gobernador, del Estado de México, del señor procurador, del secretario de Seguridad Ciudadana, porque estamos obligados a dar ese resultado. Sí.
Estamos comprometidos, esa fue la palabra que utilizó el señor gobernador en su campaña, sí. Y hoy se están dando resultados. Claro, vamos a hablar de una cantidad de 13 o de 15 millones de habitantes en el Estado de México. Sí va a haber quejas, sí va a haber a lo mejor en algunos momentos una desatención, pero eso es lo que yo quiero atacar, que se le dé seguimiento. Así es, que nos sintamos atendidos, porque finalmente es muy importante, y como tú lo dices, como ciudadanos necesitamos saber que sentimos el apoyo de nuestros... Definitivamente. Atendidos y resueltos, Adriana. ¿Perdón? Atendidos y resueltos. Así es, atendidos y resueltos, y sobre todo que no tengamos miedo, ¿no? Y bueno, ahora te tengo que despedir. Paco, vamos precisamente a presentar lo que es Plataforma México. De verdad, no saben, esto parece como de otro mundo. Nomás Los una invito a ver pregunta, y discúlpeme. ¿Qué son esas fotos, señora Yolanda? Mire. Perdón, A ver, aunque hicimos vaya un deprisa, paréntesis, porque sí. tenemos aquí en nuestro público Perdón. a Fausto y a Yolanda, que traen unas fotografías, y Aaron quiere saber de qué se trata. Sí. Es que me motiva Gracias mucho. por prestarme su atención. Mire usted, mi hija fue secuestrada en el estado de Durango el 29 de noviembre del 2010. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta de parte de las autoridades. Quiero narrar cómo ocurrieron los hechos. Mire usted, y sobre todo hablan aquí de que se tenga confianza a las autoridades. Mi hija, ella acudió a un llamado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando empezaron a llamar a jóvenes recién egresados de las universidades, personas jóvenes, preparadas y no corruptas. Mi hija es licenciada en Derecho y acudió a este llamado. Pasó el examen, quiere decir que era una persona honesta y preparada. Ella con mucha ilusión acudió a la Secretaría de Seguridad Pública, terminó toda la forma en que tenían que ser preparados, se integró el grupo especializado de antisecuestro. Con ella iban acompañados el licenciado Elber Espinosa Ferreiro, el licenciado Gustavo Campos, el licenciado Vicente Macías Plata. Todos ellos integraban el grupo especializado de antisecuestro. Habla de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, federal. Federal. Ahorita, con muchísimo gusto, Francisco te puede contestar cómo Ya esto tenemos funciona. Disculpe, ya me voy, pero sí tenía... es la misma... Sí, es la bien. misma. ¿Qué hago para quitarme esto? Ahorita te Perdón la desconectan el confianza, micrófono. Muchas pero gracias, me siento Aaron. en la casa. Y bueno, a todos ustedes los invito a ver la siguiente cápsula. Esto es Yolanda, Plataforma México. Atenderemos tu petición. Muchas gracias. La Secretaría de Seguridad Pública Federal ha transformado el modelo de seguridad en México. Hoy, la prevención del delito y el combate a la delincuencia se realizan bajo un nuevo modelo de policía basado en inteligencia policial. Con la consolidación de la Policía Federal, se ha construido una policía con capacidad de análisis, planeación y captación de la información para generar inteligencia operativa. La Policía Federal realiza trabajos de investigación de campo, investigación científica, técnica y de operaciones especiales para el combate al crimen. Uno de los principios del nuevo modelo es que el personal policial se ha sometido de manera periódica a exámenes de control de confianza. Aunado a ello, se cuenta con el área de asuntos internos, que con autonomía de gestión e independencia de actuación, vigila y supervisa que el personal de la Policía Federal cumpla con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos para brindar a la ciudadanía una policía profesional. La profesionalización policial es un elemento fundamental
fundamental del nuevo modelo de policía. Para ello fue creado el Sistema de Desarrollo Policial SIDEPOL, el cual integra un servicio profesional de carrera, un plan rector de profesionalización, un régimen disciplinario y un sistema complementario de seguridad social. El trabajo de la Policía Federal se complementa a través del Centro Nacional de Atención Ciudadana. Este centro es el mecanismo de enlace entre la ciudadanía y la Policía Federal para atender denuncias en materia de seguridad y particularmente en la Comisión de Delitos Federales. El Centro Nacional de Atención Ciudadana, CENAC, fomenta la cultura de la prevención al captar, atender y dar seguimiento de los reportes y quejas de la ciudadanía. Las labores de la Policía Federal se enriquecen de las experiencias del intercambio de información, por lo cual se cuenta con enlaces internacionales con corporaciones policiales de los Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. La reingeniería de métodos y procesos policiales requiere de tecnología de vanguardia para la captación, procesamiento y análisis de información y operación. Para instrumentar el nuevo modelo, se desarrolló Plataforma México, una estructura tecnológica diseñada para la generación de inteligencia operativa contra el crimen. Actualmente cuenta con 500 millones de registros de bases de datos, entre los que se encuentran el Sistema Único de Información Criminal, 876 instituciones de seguridad pública, Procuración de Justicia y penitenciarías municipales, estatales y federales están conectadas en tiempo real. Esta red en fibra óptica transporta voz, datos e imagen, además de tener conexión directa a Interpol. Fue necesaria una estrategia de infraestructura para la operación del nuevo modelo. Así se construyó el Centro de Mando de la Policía Federal en la Ciudad de México, que es la base de operaciones del despliegue a nivel nacional. También se puso en marcha el Centro de Inteligencia, una instalación estratégica con tecnología de punta. Se cuenta con áreas de análisis táctico y policía científica, con laboratorios de criminalística e investigación de delitos electrónicos. Y se han creado 17 estaciones de policía modelo a nivel nacional. Esto es posible por los hombres y mujeres que conforman a la Policía Federal. Actualmente cuenta con más de 36,000 elementos, 8,600 con carrera universitaria y perfil de policía investigador. Todos ellos nutren las 6 divisiones de la Policía Federal: inteligencia, investigación, antidrogas, científica, seguridad regional y fuerzas federales. El desarrollo institucional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal ha configurado también el Sistema Penitenciario Federal, el cual opera con un modelo orientado a la reinserción social. La estrategia penitenciaria ha permitido duplicar la capacidad instalada y actualmente 18,274 internos del Fuero Federal se encuentran recluidos en centros penitenciarios federales de máxima seguridad. Se creó el Servicio de Protección Federal, cuyo objetivo es proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y entidades de la administración pública. La Secretaría de Seguridad Pública Federal trabaja para México. Policía Federal, para proteger y servir a la comunidad. La verdad es que es un orgullo tener una plataforma de estas dimensiones en nuestro país y como ciudadanos tenemos que conocerla. Y es por eso que te invitamos a ti, Francisco. Y bueno, antes de continuar tenemos que irnos a un corte, pero sí me gustaría que le dijeras a Yolanda cómo se le puede ayudar. Señora Yolanda, ahorita con mucho gusto, acabando la sesión, nuestra asistente va a tomar todos los datos que ustedes nos hacen favor de traer para poderles atender. Te lo agradezco mucho, Paco. Y bueno, vamos a ir a un corte y de regreso platicaremos lo que es Plataforma México, cómo funciona, qué hace y sobre todo cómo nos funciona como ciudadanos. Vamos a un corte. ¿Tú conoces los sistemas de seguridad que se han implementado últimamente? La verdad los desconozco. O sea, nada más he visto que dan más rondines, pero desconozco así un plan como tal, no. Nos podemos dar cuenta que en esta esquina hay un poste donde arriba podemos ver lo que aparenta ser una cámara y aquí hay un botón, dice botón de emergencia. ¿Usted sabe para qué funciona, para qué sirve? No, para nada. Vimos que aquí en la esquina tienen una cámara de seguridad y además un botón de alerta. ¿Esto funciona? Hace cosa de 6 meses nos sucedió un asalto. Hablamos con la policía, se hizo una junta
de los comerciantes de la zona, se le dijo a los policías qué pasaba con ese botón de alarma, con esa cámara, y dijeron que no funcionaba. No sé si en la actualidad funcione. ¿Sabe lo que es un cuadrante? No. ¿Habías escuchado acerca de los cuadrantes? Sí, bueno, me informaron los oficiales, pero vienen a ciertas horas y ya se lo saben las mismas personas. Esto de los cuadrantes es realmente interesante y lo de las cámaras igual, pero bueno, a lo mejor como ciudadanos nos preguntaríamos ¿cuántas van a poner en la ciudad? Tendrían que poner cámaras en toda la ciudad para que probablemente nos pudiéramos sentir tranquilos. Y lo más preocupante aún también es que como vecinos no nos enteramos que hay algún tipo de cámara o algún tipo de cuadrante como lo vimos en el video. Y bueno, antes de seguir con el programa, a mí me gustaría que Marco le pudiera dar unas palabras de alivio a la señora Yolanda y al señor Fausto, ya que finalmente como madre de familia te das cuenta que la pérdida de una hija y la incertidumbre de saber que tu hija puede estar por ahí, nunca pierdes la esperanza. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo pueden actuar ellos en este momento? En este caso, señora Yolanda, señor Fausto, hay que seguir tocando puertas, pero también hay que abrir la puerta de la otra posibilidad de vida. Sé que hay una familia atrás de ustedes que no está necesariamente tan involucrada. No me refiero al aspecto sentimental, sino por sus actividades que tienen. Es vivir esto, exigir más que pedir que esto se resuelva a las autoridades competentes, y por otro lado, que se dé permiso de vivir de una manera diferente esta experiencia de sentir, de no guardarse ni el miedo, ni la culpa, ni el enojo, ni la tristeza, poderla expresar, y esto en un espacio protegido, en un espacio adecuado, con toda certeza lo vamos a conseguir. Por un lado, la esperanza, la velita prendida y pidiendo. Y por otro lado, hay que reconstruir todo lo que ha pasado en este tiempo, y que mucho de ello tiene que ver con la situación de su hija, pero también tiene que ver ahora con el acumulado de acontecimientos, de tocar puertas que dicen que se abren o que dicen que tienen respuesta, y que después de casi 2 años siguen sin dársela. Las dos cosas las podemos hacer simultáneamente, y estoy seguro que el resultado final será muy satisfactorio para ustedes. Muchas gracias. Adriana, tenemos Sí. ya listo un testimonio muy difícil, muy complicado. Por ello es que uno de nuestros invitados aquí en el estudio nos pide que no salga directamente su rostro y su perfil al aire, sino básicamente su testimonio nada más. Okay. Adelante, por favor. Bueno, miren, yo vengo del Estado de México, huyendo de ahí. Hace tiempo me empezaron a extorsionar, se llevaron a mi hijo, denuncié, las autoridades no me hicieron caso, me decían que tenía que esperar a ver qué era. Yo usé gente, lo encontré en Guerrero y ya está conmigo. Me siguieron extorsionando, yo pues tuve que pagar, la verdad, por miedo, pero un día me armé de valor, fui a denunciar, y en el Ministerio Público me obligaron ahí mismo, llegó un abogado y llegó gente con él, el Ministerio Público me obligaron a quitar la denuncia ahí mismo en la Procuraduría. El comandante de policía me tenía agarrada de un brazo, y policías y amenazándome que mi familia estaba ahí en mi carro, y pues tuve que quitar la denuncia. Salí huyendo de ahí porque los vecinos me avisaron, los vecinos ya conocían de esta banda, de esta gente, ahí era conocido todo y me dijeron que ya me estaban esperando en mi casa. Salí huyendo, perdí mi casa, todo, o sea, salí con lo que traía puesto. Las autoridades están coludidas, es lo que nos dices, o sea, sí. tú realmente sí, tienes están miedo coludidas, no nada más de hubo las detenidos, hubo presidentes municipales, comandantes que estuvieron, y la verdad, yo quiero que la gente conozca, que vean que las mismas autoridades de aquí, porque me vine aquí a Derechos Humanos y al Asiedo,
Y las mismas autoridades de aquí me dijeron que toda declaración y reconocimiento de estos criminales lo hiciera yo aquí, porque ellos no respondían por mi seguridad si yo iba a dar declaraciones allá, aunque me llamaran de allá de Toluca o donde fuera, que no, que ellos no respondían por mi seguridad, que todo lo hiciera yo aquí. Y que no le dijera yo a nadie mi ubicación. Correcto. Actualmente vives una incertidumbre extraordinaria, estás completamente amenazada, no tienes a dónde acudir, se te han cerrado las puertas con todas las autoridades de todos los niveles, estatales y federal. No. Cerrado las puertas aquí no. Aquí en Derechos Humanos y en la CIEDO me apoyaron. ¿Te han apoyado? Me apoyaron. Correcto. Ahora, pero con la condición de que no me pare por ella, que porque ellos no respondían por mi seguridad. ¿No te pares por allá en tu casa, en tu domicilio? No, en la Procuraduría de allá o para hacer alguna identificación de gente. Últimamente has experimentado algunas cuestiones de seguimiento, de persecución, de gente que está a tus alrededores por tu domicilio. Hasta hace un año. Hasta hace un año. Francisco, te quiero preguntar, con toda esta tecnología que tenemos actualmente a disposición, tanto del gobierno del DF como a nivel federal, la Plataforma México, ¿cómo podríamos contribuir y conciliar precisamente estos procedimientos para poder apoyar a esclarecer esta situación y que precisamente los criminales estén tras las rejas? Porque es un estado de zozobra permanente el de la compañera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería el procedimiento, la recomendación? Bueno, de manera general, porque cada caso es muy particular y tiene vertientes muy diferenciadas, lo que ha hecho el gobierno federal en este caso, y como un dato muy importante, mucho de lo que vivimos hoy se debe al total abandono de inversión y preparación de los policías en México. Vayamos al fondo del tema. Claro. Ese es el tema. Mientras México no cuente con policías preparados, bien pagados y controlados, pues el tema va a continuar. Eso es por lo que se hizo el análisis de una estrategia en el gobierno federal para empezar a cambiar, por ejemplo, la Policía Federal. Más allá de errores que también se cometen, porque los únicos que cometemos errores somos los que hacemos las cosas, los que no hacen nada pues no se equivocan, lo cual es muy obvio. Y como parte de la estrategia es cambiar el modelo policial de México. Si eso no lo hacemos, versiones como las que estamos escuchando hoy, muy penosas y de mucho dolor, será una continuidad en el país. Hoy, y hace 6 años, empezamos a cambiar el modelo de Policía de México, empezando en la Policía Federal. Se crean nuevos cuerpos con nueva preparación, se han contratado 8,600 licenciaturas en la Policía Federal para atender los temas de análisis e inteligencia, porque también el comportamiento criminal no es el mismo el de hoy que el de hace 12 años o 15 años. ¿Y qué ha cambiado, Paco? Bueno, ahora los delincuentes, si se acuerdan antes, el policía de barrio o el señor militar que iba en la calle o circulaba en los vehículos, el simple hecho de estar ahí inhibía el delito. Hoy, no. Hoy puede estar la Policía Federal, la Marina, la Sedena, los policías locales, y el criminal ya no se inhibe. El criminal ha superado esa barrera de temor a la autoridad y es un tema que tenemos que recuperar entre todos. Aprovecho el comercial para sus denuncias anónimas donde no aparecen sus datos. Usen 088 para Policía Federal y 089 en cualquiera de los estados. Una forma muy clara y rápida de denunciar sin que pongan en riesgo sus personas. Una recomendación o comercial intermedio. Regresando al tema, esto se tiene que atacar de fondo. Si vemos caso por caso va a ser muy complicado dar una versión soluble para cada uno de ustedes. El tema es que tenemos que cambiar institucionalmente a las policías en México si queremos que el modelo cambie. Y como parte de esto, y retomo el tema de plataforma, se crea en México y como pocos países en el mundo, un sistema de datos que nos permite tener en un solo lugar toda la información de tipo criminal de México. ¿Cómo se logra esto? Con la aportación de información de estados, municipios y federación. ¿Cómo se logra esto? Haciendo colaboración con todas las dependencias de seguridad y procuración, tratando de que los datos se usen a nivel país. ¿Todas las dependencias han estado dispuestas a proporcionar sus datos? No solo ha habido acuerdos en el pasado,
sino hoy hay una ley del sistema nacional que nos permite u obliga a todos los jugadores de este tema ser parte y estar obligados a entregar información y hacer uso de ella. Hoy la única forma de combatir al crimen organizado que se menciona por acá es con inteligencia. Dejémonos de cuentos. Este no es un tema de poner 1000 policías en la calle, es saber qué están haciendo los delincuentes para poderlos contrarrestar. Y otro aspecto, si México se considera inseguro es por los delitos de patrimonio. Si ponemos un poco de atención a las entrevistas y mucho de lo que hemos escuchado aquí, el tema es el robo. Sí. Ese es el gran tema de México. Y si no atacamos esa parte que es la base de la pirámide delincuencial, este tipo de actividad delincuencial que se vuelve impune al final del día, porque no pasa nada, se va escalando y se van convirtiendo en el secuestrador, se va convirtiendo en el que vende la droga y se va convirtiendo en el gatillero. Entonces tiene que ser un trabajo integral. Nosotros hoy en la Policía Federal se puede decir que trabajamos en el penthouse de la parte delincuencial, la parte alta de la pirámide delincuencial, pero pues eso representa el 8% de los delitos en México. Francisco, sí, perdón que te interrumpa. Digo, creo que la percepción de la gran mayoría de la gente, independientemente de los avances que se han tenido en cuestión de seguridad, es: yo, ciudadano, no me siento seguro, no me siento atendido, no me siento respetado ante la autoridad cuando voy a denunciar. ¿Y qué sucede con esto? Se merma la denuncia. La gente prefiere no ir, porque al encontrarse atrás de la ventanilla y hacer la denuncia, muchas de las veces, como es el caso de la compañera, se encuentra con otro tipo de delincuentes. Delincuentes que precisamente están empleando su investidura para decir: no, no hagas esto, no denuncies, retira la denuncia. Y bueno, estamos en un caso de zozobra permanente. Pero yo les pregunto a todos los panelistas, ¿qué garantías tenemos como ciudadanos, como vecinos, en el momento de ir a denunciar un delito? Yo te hago un comentario y son casos reales, documentados, más de 2000 casos de secuestro atendidos por la Policía Federal, donde acompañamos a la víctima a hacer la denuncia. Y eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? Y Sí, esa es una forma de apoyar al ciudadano para que pueda presentar su denuncia, amén de recuperar desde luego a la víctima, ¿no? En la mayoría de los casos. De la denuncia, Francisco, comentar perdón. algo. Nada más para hacer un comentario rápidamente, disculpas. Se acompaña a la persona, a la víctima a hacer la denuncia, pero lo que requiere la víctima es un acompañamiento permanente, porque de lo contrario dice: me acompañó la autoridad, hice la denuncia, estuvimos 5 horas acompañados, pero después, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con las propiedades? ¿Qué pasa con su desarrollo, su modus vivendi, su tranquilidad, su pasividad? Marco. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Francisco con respecto a que esto es con inteligencia. Agregaría que la seguridad está más allá de esclarecerse, de ser lo que buscamos a través de la seguridad misma. El conflicto es mucho más severo, es un conflicto macro socioeconómico que nos está invadiendo. ¿Qué sucede? Llegan con nosotros personas que vienen de Tamaulipas, de Veracruz, de Morelos, del Estado de México, de varios estados. Y se suscita que mucho del conflicto se deriva del levantón del secuestro, pero también de la atención que reciben por las instancias federales. Aquella persona que no está lista en una fiscalía especializada para atender a una víctima y que le comenta cosas que parecieran lógicas desde el punto de vista cotidiano, pero no psicológico. Por ejemplo, a su hijo lo mataron, los matacetas, porque su hijo era un zeta. Y dice el funcionario: sí, nada más que lo que no dice o no sabe es que en el estado de Veracruz, en el puerto, a quien no colabora, lo matan. Y no son gente que se dedique a ser criminales, son gente que se dedica a trabajar, como la gente que extorsionan. Y que si no colaboran, los matan. Son los más vulnerables. Pero este funcionario se le ocurrió decirle: como lo mataron los matacetas, su familiar es un zeta. No estamos equivocados. Hace ratito comentaba el doctor Aarón, hablaba de que tienen y han podido capturar a muchos criminales. Sí es cierto, nada más que lo que no nos dicen es que en dónde de la pirámide del delito se encontraban. Tepechico, Otumba, Valle de Chalco, Bordo,
llenos de muchachos piedreros, la base de la delincuencia organizada. Labiosos, arribita del piedrero, del halcón, arribita. ¿A qué me refiero? Sí. Marco, perdóname que te interrumpa. Ahorita te prometo que sigues platicando. Tenemos que ir un corte rápidamente, pero regresamos a que nos termines de decir tú. Ahorita regresamos, volvemos. Perdón. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para combatir la inseguridad? Pues yo siento que como ciudadanos deberíamos de apoyarnos entre comunidades, porque hay muchas comunidades que ven que están asaltando y no hacen nada y como que ya lo ven algo normal. Primero a los ciudadanos, ¿no? Que cada quien sepa comportarse y respetar al otro. Yo siento que si nos pondríamos todos de acuerdo y nos apoyáramos, yo siento que habría una colonia más unida y ya no habría tantos robos. Más que llenar de policías, invertir en programas culturales donde la gente pudiera aprender un taller, un oficio más bien, que hubiera talleres donde la gente pueda aprender oficios, artes, música, no sé, carpintería, algo, ¿no? Más bien invertir en programas así para que la gente tenga de dónde sacar dinero y no tengan que estar delinquiendo. O tú como empresaria, dueña de un negocio, ¿qué puedes hacer cuando vives un ambiente de inseguridad? Pues uno crea su propia seguridad, ¿no? O sea, poniendo cámaras, alarmas, pero podría ser bueno tener una red vecinal o no sé, hay que ver, solucionar esto. Bueno, pues la cultura de la legalidad también es algo importantísimo y obviamente este es el año, el 2012, de la cultura de la legalidad y precisamente de esto vamos a hablar, pero me gustaría, Marco, que terminaras con la idea antes de leer algunas llamaditas que tenemos. Sí, comentaba que muchos de los centros de reclusión, de readaptación social, están llenos, pero no llenos de la gente con la que debería estar. Más bien son criminales víctimas de conflictos que tienen que ver con toda la sociedad, con la falta de oportunidades, con las adicciones, los muchachos piedreros, los labiosos, los halcones. Por eso comento que la seguridad está más allá de la seguridad. Creo en la cultura de la denuncia completamente. Y tenemos que generar una cultura de denuncia donde haya la certeza de que la impunidad no se va a dar. Así es. Hoy sabemos que la injusticia se volvió parte de la vida cotidiana. Ya nos acostumbramos. Y la corrupción es costumbre. Sí. Cuando esto se revierta desde todas las esferas, desde la sociedad misma, no solamente desde las autoridades, estoy seguro que tendremos mejores resultados. Sí. Y finalmente decirles a las víctimas del levantón, del secuestro, del homicidio, del ajuste de cuentas, que no están solas. En el caso específico de nosotros, del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, les abrimos las puertas para seguirlos atendiendo, para escuchar a las otras voces, a las voces que no tienen rostro, a las voces que no, a los rostros que no tienen apellidos famosos y que se resuelven en 2 o 3 días, sino a todos aquellos, como la señora Yolanda, que después de 23 meses de que una funcionaria pública federal fue levantada, todavía hoy en día se le dice que ese es un caso viejo, y no estamos hablando de cosas menores. Sí, estoy de acuerdo. Adriana, quisiera... Jorge, ¿me permites leer unas llamaditas? Porque luego nos dice el público, es que yo llamo y por fin lo logro y nunca leen mi llamada. Adelante, lo tengo que hacer porque pues obviamente son quienes hacen el programa ustedes. Nos dice Jorge Sánchez Mora, dice, en la Colonia Reforma nunca he visto tanta inseguridad. Cada semana encontramos un cuerpo tirado en la calle. Qué fuerte que, como dice Marco, nos acostumbremos a este tipo de cosas. Oscar, tenemos llamadas. Sí, dice aquí Saitan Vivela, en la ciudad de Chihuahua también hay un C4, pero pues en realidad no funciona. Caifán Rivera, los invito al C4 de Morelia, donde solo funcionan unas cuantas cámaras de seguridad y cuentan con muy poco personal para atender a la ciudadanía. Digo, retomando un poco la cuestión de la plataforma México y los mecanismos de operación que tenemos en diferentes ciudades, como son los C2, los C4, en el DF tenemos 5 C2, que son centros de comandancia y control, un C4 que aparentemente es el más avanzado del mundo. Me metí a leer un artículo y decía, bueno, prácticamente está instalado en 20,000 metros cuadrados, desde ahí se controlan 8,000 cámaras, 13,000 imágenes, pero la pregunta es, ¿realmente esto puede contribuir y de qué manera a solucionar los grandes problemas de la gente que estamos aquí?
el vecino que hemos escuchado muchos comentarios por cuestión de tiempo, Adriana. Sí. Robos de transeúntes, robos a familias, secuestros express, ¿no? Complicaciones, robos de auto. ¿De qué manera podemos ir alertando y generando precisamente esta cultura de la legalidad? Recordemos que 2012 es el cultura del el día, todos los días de este año son los días de la cultura Sí, así es, de la y legalidad. la tenemos que aprender. Guillermo, y en ese sentido, la cultura de la legalidad, ¿en dónde ha quedado? ¿Cómo se puede nutrir? ¿Cómo podemos cambiar como país, como cada estado, como ciudadanos? ¿De qué manera contribuimos? Bueno, aquí ha sido muy interesante oírlos a todos, porque la problemática que se ha reflejado en el estudio es la problemática de seguridad que vive el país. La situación es muy compleja, mucho más compleja que resolver un delito, que resolver un incidente aislado. Es a raíz de esa inquietud que en la Universidad Nacional Autónoma de México el señor rector tomó la decisión, en iniciativa del doctor Jorge Carpizo, de que la universidad diera un paso para dar voz a todas las gentes, las mentes que estaban pensando sobre cómo resolver este problema de la inseguridad. En el mes de junio del año pasado se hizo un gran foro y a raíz de eso la universidad generó un documento que es una propuesta, que es el documento que traigo aquí, es una propuesta que se llama Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia. Ahí que estamos viendo, es simple y sencillamente recoger todo lo que ustedes nos están diciendo y dar un camino para intentar solucionarlo. Lo que se oye aquí, falta de legitimidad de las autoridades, sí, efectivamente. La gente no se siente vinculada ni se siente segura con sus autoridades. Podrá haber esfuerzos aislados, podrá haber esfuerzos que se anuncien como un buen platillo, pero lo cierto es esto, la gente no confía en su autoridad, la gente no confía en la instancia que tiene que perseguir el delito, la gente no confía en la policía. Tenemos autoridades que están haciendo esfuerzos sobresalientes, como es la cuestión de Plataforma México, que es un paso adelante en la cuestión de inteligencia, pero nuestra solución tiene que ser un problema mucho más grande, una cuestión general, integral y de cultura. La cultura empieza desde la sociedad, desde nosotros mismos. No podemos entender que socialmente sea aceptable el que veamos que es aceptable que una persona rompe las leyes o rompe las reglas. O si vemos una cola grande y dice, bueno, me tengo que formar para llegar a tal lugar, y alguien dice, no, yo soy muy inteligente y me voy a meter y voy a hacer trampa y voy a hacer eso, y tenemos una valoración positiva, ahí ya estamos empezando una cultura de romper las reglas. No civismo, digamos. No civismo. Tenemos que convencernos que como sociedad nos va a ir mejor si respetamos las leyes, si cumplimos con nuestras obligaciones. No solamente ser ciudadanos que exigen, sino también ciudadanos que cumplen, una ciudadanía completa e integral. Y hacerlo desde la familia, desde la escuela. Por supuesto, desde la familia, desde la escuela, desde todos lados. La propuesta de la universidad plantea eso, que es un punto esencial. No vamos a tener suficientes policías ni suficientes balas para controlar el problema de seguridad si no atacamos las causas. ¿Cuáles son las causas? Tenemos una coyuntura social, económica. Nuestra juventud necesita opciones. Necesitamos mejores condiciones de trabajo, necesitamos mejores oportunidades. Necesitamos que nuestra familia se fortalezca y necesitamos además que transmitamos ese sentido de valor, de los valores que nos van a hacer fuertes como nación, como Estado. Eso necesitamos transmitir. Necesitamos convencernos de que nos va a ir mejor si cumplimos con las leyes, si cumplimos con nuestras instituciones, a que si violamos las reglas. Claro, tenemos si que ir somos cambiando honestos. esa mentalidad. Y precisamente manejaba la cuestión de la colonia, del barrio, de la unidad habitacional, porque también conjuntamente con los vecinos, Alberto, es con los que mejor nos coordinamos para precisamente implementar acciones y proteger a nuestra familia. La nuestro mejor entorno. seguridad, o lo que nosotros entendemos que va a ser donde se va a generar el cambio, es cuando tengamos la seguridad más cercana a las personas, nuestro entorno. Realmente, ¿de qué nos sirve que nos digan, estamos haciendo tales acciones y más, si yo no puedo salir a la calle con confianza? Si yo no me puedo acercar con el policía para que atienda mi problema, para que me sienta tranquilo de que él va a cumplir, no solo con el deber que tiene de darme una seguridad y de protegerme, sino también de auxiliarme para la solución de varios problemas. Yo los invito en serio a que veamos este documento. Esto está consensado con la participación de organizaciones sociales, de muchos expertos. Hemos tenido ya trabajos coordinados con algunas instancias. La universidad quiere ofrecer lo que tenemos, ser un punto de coyuntura para que podamos incidir sobre la realidad, la seguridad, pero en sí esto es muy, muy complejo.
Ahorita el esquema que se ha privilegiado es un esquema de reacción, no de prevención. Tenemos un esquema de fuerza. Lo cual no es lo adecuado. Lo cual, adecuado es la en nuestra prevención. opinión, no es lo adecuado, porque no estamos atendiendo las causas que generan esto. Claro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Generar un entorno público, recuperar nuestros espacios, recuperar nuestra ciudad, que nos sintamos seguros de nueva cuenta y a partir de ahí construir, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Fortalecer la tarea de inteligencia es una cuestión que no se ha hecho. Mandamos soldados, mandamos balas, mandamos muchas cosas. Digo, la presencia del ejército es muy necesaria en algunas partes, indiscutiblemente. Pero también se tiene que privilegiar la inteligencia, el que no se tengan que disparar balas para poder hacer una captura, el que no se tenga que caer en prácticas ilegales para poder generar un decomiso. Sí, la verdad es que es realmente complejo. O sea, nosotros como ciudadanos lo tendríamos que aprender y realmente memorizarlo y llevarlo a la práctica hasta acostumbrarnos. ¿Querías comentar algo? Sí, igual que Guillermo, quisiera manifestar, ser portavoz como abogado, como ciudadano, como mediador privado que soy, como órgano desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia, que he escuchado aquí en este foro precisamente palabras, temas muy importantes, como es hablar del conflicto social, como es hablar de la violencia, como es hablar de la seguridad, como es hablar de la prevención del delito. Y se me hace muy interesante señalar, y no parezca comercial al mismo tiempo, que la mediación pareciera que no encaja con este tema de la seguridad, pero yo quiero dejarles claro un aspecto que es la raíz de todo el problema: la educación. Vivimos en un país acostumbrado a la violencia, vivimos en un país de cultura de la violencia, y el tema que es contrario a eso es la cultura de la paz. Y la mediación es precisamente una cultura de educación, de formación, en donde nosotros los mediadores privados hemos recibido capacitación para analizar el conflicto. Y cuando decimos que vivimos en una sociedad en violencia, como es el tema que hoy nos ocupa, creo que es importante señalar también que debemos cambiar, que nuestro país tiene una gran oportunidad en este instante, porque se van a generar políticas públicas con el próximo gobierno, y ese es uno de los puntos que a mí me interesa mucho mencionar. Creo que sería muy interesante y demostrarle a la sociedad y hacerle saber a la sociedad que podríamos incluir el tema de la pacificación de la sociedad, generando instrumentos alternos de solución de conflictos, como es la mediación, para que tengamos nuevas herramientas los ciudadanos de cómo resolver nuestros problemas, porque los problemas de la violencia surgen, como estabas mencionando, Oscar, desde la propia familia. Claro. Y ese es un aspecto que no analizamos a fondo a diario. Lo tocamos cuando nos enfrentamos a la problemática en específico de ser víctimas de un delito, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos a diario por resolver la violencia? Y eso no se trata diariamente. Entonces, a mí me gustaría, Alberto, que nos dijeras claro exactamente cómo es el proceso. Ahorita me gustaría también cerrar un poco con Francisco, porque por problemas de agenda también se tiene que retirar, pero a mí me gustaría preguntarte, a ver, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo ustedes hacen la mediación entre las autoridades y nosotros? Porque muchas de las manifestaciones aquí son de le tengo miedo a la autoridad. Prefiero no hacerlo, le tengo miedo. ¿Cuál es la función de ustedes? Francisco, ¿quieres cerrar el tema de plataforma? Muchísimas gracias por estar aquí. Platícanos. Gracias. Solo dejar el mensaje, y ahorita lo comentaba claramente, el tema de la prevención. Lo que estamos haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal es trabajar en el tema de inteligencia, que va a ser el único instrumento viable para poder luchar contra la delincuencia organizada. Definitivamente. Hoy Plataforma cuenta con más de 1000 puntos conectados a nivel país. Tenemos 2 bóvedas de datos muy importantes para que tengan más fácil acceso a esto. Hagan de cuenta que hay una bóveda de banco con mucho dinero. Bueno, tenemos una gran bóveda de información donde vienen licencias de conducir, mandamientos judiciales, datos de comportamiento criminal que nos sirven para hacer casos de investigación. Hoy la Policía Federal tiene más de 17,000 casos de investigación y hemos detenido más de 100,000 gentes. Y eso se dice fácil, pero ¿somos muchos mexicanos? Somos muchos, la gran mayoría. Más de 100,000 detenciones. Y eso es un número que en la vida de México ha sucedido. Ya lo comentan por acá, es un tema de integración, de coordinación, no es un tema que una sola dependencia vaya a resolver, pero lo importante, estamos trabajando en el camino adecuado para llegar a cambiar el modelo policial de México, empezando con la Policía Federal. Hoy México tiene sistemas de inteligencia que en la vida tuvo
y esto sirve hacia futuro para México, no para la dependencia en lo particular. Francisco, sí. ¿cuánto tiempo tendría que transcurrir para que la ciudadanía vea un cambio real? Bueno, en la implementación de todos estos sistemas. En la parte que nos toca a nosotros, que es el ámbito federal, los resultados se han empezado a dar. Sin embargo, y como lo dije hace rato, lo que sigues escuchando todos los días, temas de robo, temas de extorsión, son temas que articulan posteriormente hacia delincuencia organizada. Pero en el tema de delincuencia organizada se ha dado una batalla como nunca en la vida en México, con resultados muy, muy connotados, que no llegan todavía, falta mucho por hacer. Yo no le quisiera poner una etiqueta de tiempo, creo que estamos trabajando en el camino adecuado, y en la medida que estados, municipios se suban al nuevo modelo y usen también las herramientas de inteligencia, México irá siendo cada vez un mejor país en temas de seguridad. Ay, ojalá lo hagamos pronto. Bueno, tenemos que ir a un corte rápidamente, pero hablar de la mediación, de la legalización, de esta cultura que tenemos que tener nosotros como mexicanos. Déjenme les leo un par de llamadas. Nos dice Salvador: en la colonia Santa Anita y San Isidro del municipio Villa Nicolás Romero del Estado de México hay asaltos todo el día y la policía no hace nada. Sí, pues estas son las denuncias que tenemos constantemente, Oscar. Me gustaría que mencionaran mi comentario, pues en Iztapaluca, sobre la autopista, el transporte colectivo de vagonetas es asaltado de manera permanente. Muchas gracias, Francisco, de verdad, por haber asistido. Gracias. Te agradezco muchísimo. Muy amables. Continuamos. Vamos a un corte y regresamos rápidamente para continuar. Fundamentalmente nos dedicamos a la seguridad para casas y pequeños negocios. El producto número 1 que fabrico y vendo es la alarma vecinal, que en este momento, dadas las condiciones de alta inseguridad en las ciudades, pues tiene una aplicación inmediata porque le permite a los usuarios de avisarse entre sí que tienen un asalto. De hecho, el programa se llama Vecino Vigilante Alerta y Organizado. O sea, es toda una frase que yo no inventé, es una frase que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y que se aplica en muchos países del mundo. Este sistema en donde yo me pongo de acuerdo con todos los vecinos y tenemos un plan de acción entre todos los vecinos, pues es el que mejor funciona porque estamos independientes de si llega o no llega la policía. Y aquí un chiste que puedes o no incluir: México es el único país donde la pizza llega antes que la patrulla o la ambulancia, ¿no? Aquí tenemos un pequeño demostrador de los productos fundamentales que hacemos. Aquí está la alarma vecinal, que se le pueden adaptar estos sensores en las puertas y ventanas, y si alguien se mete, se dispara automáticamente. Aquí lo que vimos es que la gente necesita tener control de cuándo dispara la alarma y tiene que tener anonimato. El que dispara la alarma no quiere que se sepa que él la disparó. Entonces, al tener un control inalámbrico adentro de la bolsa, pues yo puedo inclusive estar de frente al asaltante o al delincuente y sin que él se dé cuenta, desde el interior de mi bolsa, disparar la alarma. Bueno, la alarma vecinal es una de las muchas herramientas que podemos tener como vecinos, y también tenemos que considerar que tenemos que estructurarnos, organizarnos y establecer protocolos a nivel de nuestra calle, de nuestra colonia, de nuestra privada. Es solamente una de las herramientas con las que contamos. Otra de ellas es precisamente, como lo mencionaba Alberto, la cuestión de la mediación. Pero Alberto, queremos preguntarte cómo funciona la mediación para los vecinos, para nosotros común y corriente vecinos. ¿Cómo nos llevas de la mano en este proceso ante la autoridad, ante los procedimientos para mejor proveer un esquema de seguridad en nuestro vecindario? ¿Cómo podría aterrizar algunas recomendaciones muy específicamente? Bueno, antes que nada yo creo que es muy importante que sepa la sociedad, nuestros televidentes, qué es la mediación. Y la mediación es un sistema alterno de solución de conflictos, así se le conoce comúnmente. ¿Qué es esto? Pues es un instrumento muy importante que la sociedad debe conocer, aprender a manejar, para poder concientizarse de cómo resolver pacíficamente sus problemas. Y parece que no es muy importante, no tiene que ver mucho con la seguridad, pero vuelvo a repetir, tiene que ver mucho, porque es una cultura de la paz
una cultura de pacificación de la violencia que vivimos. Y tiene que ver mucho porque si en nuestro vecindario rompemos con los vecinos, de repente nos aislamos por completo y generamos una burbuja. Entonces, terminamos por no cuidarnos, por no protegernos, por no comunicarnos, por no saber lo que está pasando dentro del mismo vecindario. Y esto nos deja muy vulnerables precisamente a la delincuencia, a la inseguridad. Efectivamente, una de las ramificaciones de la mediación, porque está en todos los campos del ser humano, la mediación, es precisamente la mediación comunitaria. Entonces, ¿cómo funciona la mediación en este aspecto? Pues funciona muy sencillamente como un puente de comunicación entre las autoridades y los afectados, que son los condóminos en las unidades habitacionales, para instrumentar políticas adecuadas que permitan resolver mejor sus problemas y sus conflictos. ¿Cómo va a poder en un momento hacerse una denuncia a nombre de una unidad habitacional si no existe un representante? ¿Cómo va a poder en un momento hacerse una mejor denuncia hacia las autoridades para que acudan a resolver problemas que tienen como características propias cada unidad habitacional si no existen las personas que en un momento dado tengan el conocimiento de cómo hacerlo? Esa es una cuestión que en la mediación puede utilizarse. Las personas pueden educarse como mediadores, todos tenemos un mediador adentro, ¿eh? Cada quien tiene una forma de mediar, cada quien tiene una forma de resolver problemas, y créanme que aprendiendo a mediar podemos ser mejores instrumentos de comunicación con las autoridades. Y aquí quisiera hacer un anuncio muy importante. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, nuestro presidente del tribunal, el doctor Edgar Elías Azar, él ha propulsado mucho en este periodo de gobierno la mediación penal. Tal vez muchas personas no saben que los sistemas alternos de solución de conflictos, la mediación es un instrumento importante, pero la mediación penal lo es también, porque hablando aquí con el compañero que está en un foro, precisamente el instrumento de la mediación penal es un puente de comunicación entre la víctima y el victimario, y parece que no fuera interesante que eso que produce, pues produce una sanación en la víctima, que muchas veces se queda con la duda de que ¿por qué mató? ¿Por qué mataron a mi hijo? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Por qué lo asaltaron? ¿Por qué le robaron? Y cuando se establece ese instrumento de comunicación con el mediador de que por qué se hizo esa actitud delictuosa, finalmente surge una actitud de sanación dentro de la víctima, que a veces lleva a resolver mejor el conflicto que con situaciones de carácter legal. Y hablabas precisamente en las unidades habitacionales, Adriana, de que era necesario que existiera un representante, no nada más en las unidades habitacionales, también en las colonias, en las privadas, en las calles, en las cerradas. En las escuelas. Y es súper importante también comentar que de acuerdo a la ley de propiedad en condominio, el artículo 27 nos dice que se puede tener acceso a recursos de carácter público a través de las delegaciones o de la administración pública para enfocar las acciones concretas de seguridad. Esto mucha gente no lo sabe. No lo sabe. Pero también otro problema es de que algunas acciones específicas por parte de los gobiernos de toda la República, de todos los estados, son viables, pero la gente no tiene esa comunicación, no tiene el conocimiento, por eso no las ejercita, por eso no las acciona. Y este proceso de comunicación con la autoridad que señalabas es sumamente importante. Este proceso de mediación, de llevar de la mano, autoridad, ¿qué estás haciendo para beneficio de la seguridad? Autoridad, no me respondiste, llegó más rápido la pizza que mi llamado, ¿no? O que mi llamado de emergencia. Entonces, ¿qué podemos esperar hacia adelante, verdad? Tenemos una obligación también cívica, que es, de acuerdo a nuestra cultura cívica, tenemos la obligación de denunciar los hechos constitutivos de una infracción o de un delito. Es una obligación ciudadana. También es una obligación cívica el reunirnos con nuestros vecinos a las juntas en la noche o en la mañana para tomar determinaciones en relación a la seguridad de nuestro entorno. Es una obligación que tenemos todos nosotros y sin embargo no la sabemos como tal. Pensamos, es la junta de los vecinos, no voy, no acudo. Se toman decisiones y cada quien está desfasado en su entendimiento en relación a tomar prioridades para la seguridad. Adriana, tenemos algunas llamadas también. Así es, tenemos llamadas. A mí fíjate que lo que más me preocupa es cómo es posible que nosotros como ciudadanos tenemos que llegar a una mediación con la autoridad cuando la autoridad debería de estar a nuestro servicio. O sea, no tendríamos por qué tener una mediación porque pues la autoridad es quien nos tiene que responder inmediatamente sin recurrir a un mediador. O sea, a mí digo, qué bueno que existan y obviamente existen porque no hay un seguimiento, pero me preocupa que tengamos que ir a mediación para que probablemente la autoridad me haga caso. Nos dice Laura Susana Camacho del Estado de México en Toluca. Hace 2 años en Toluca me asaltaron y me quitaron mi vehículo con mucha violencia y los policías llegaron
15 minutos después del robo, ¿por qué no? Y ni siquiera sabían escribir las placas, y realmente la inseguridad que vivimos es mucha. De hecho, platicaban que el robo a autos es muy alto todavía. Anónimo nos dice, en la colonia Lomas de San Carlos, en el municipio de Catepec, llegaron personas de otro estado y colonias. Todos sabemos que la mayoría de estos son asaltantes, y lo peor es que la policía lo sabe y no hace absolutamente nada. ¿Sí? Aquí tenemos un testimonio precisamente de Norma, que, bueno, fue objeto ella y su familia de un delito recientemente. Platícanos cómo fue este proceso, porque creo que es un modus operandi. Los delincuentes dan un paso adelante de todos nosotros en cuestiones de estructurar, ¿verdad?, y desarrollar actos delictivos. Bueno, brevemente comentaré que en julio de este año mi papá iba camino al trabajo y recibió una llamada telefónica que eran de la familia michoacana. Al llegar a casa, él tuvo que salir con mi mamá. Le dijeron que estaban enfrente de nuestra casa y los dos se salieron. Se tenía que dirigir a un banco. Iba siguiendo las instrucciones porque obviamente con el miedo de que nos iban a matar, sufrimos la amenaza. Se fueron a un banco. Fueron 3 horas, más o menos 4, de angustia, de miedo. Entonces aquí yo sí tuve el valor de levantar el teléfono y llamar a la policía. Claro. El miedo me movilizó, y la chica de la policía me iba diciendo que dejara la bocina, que me asomara a la ventana, que si veía algo raro. Pues yo no sabía, ¿no? Veía tantos carros y era tanto mi pánico que no sabía cómo actuar. Solamente le hablé y no me pudo mandar apoyo porque a nosotros nos dijeron que si veían alguna patrulla o algo así, pues nos iban a matar porque estaban afuera de nuestra casa. Entonces, más allá de la delincuencia y del dinero y todo, el impacto psicológico que causan en nosotros es, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el maestro Marco, la terapia, porque después sales con miedo a la calle. Sí, es difícil. Con paranoia constante. Tienes que volver a salir a la calle, a trabajar, a ir a la escuela, y es un impacto psicológico para toda la familia. ¿Tu vida cambió radicalmente después de este evento? Sí, claro, sí cambió mucho. Tuvieron que cambiar todos los números telefónicos, los celulares. Sales a la calle con miedo de decir, me están siguiendo, de verdad sí están afuera. Sí, nos volvemos paranoicos. Exactamente, ya de por sí vivimos en una ciudad con mucha inseguridad, y entonces sales aún más con miedo y con el temor de que en cualquier momento te pueden volver a llamar y te pueden volver a pedir dinero y te dejan sin dinero. Marco, ¿cómo hacer frente a esta situación? Mira, es muy complicado en el momento actuar. Posteriormente es muy recomendable asistir con un profesional. Regularmente lo que van a presentar para el caso específico que Norma nos comenta es un estrés postraumático, un estrés que se deriva del resultado del evento. Sí, claro. Regularmente hay que seguir algunas medidas que tienen que ver con aspectos psicológicos y otros con aspectos de seguridad propios, que hay muchas recomendaciones hoy en día de distintas instituciones, entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es muy común. Hace ratito Francisco nos comentaba los delitos patrimoniales y nos los dividía. Las gentes en común no saben de esto. Esta llamada tendía a afectar el patrimonio, pero su implicación social es de una magnitud distinta. Es lo que en otros momentos se llamó la extorsión virtual, el secuestro virtual para algunos casos, pero que trae consigo una repercusión que va más allá de la víctima. Hoy en día este es el conflicto severo. No es solamente la víctima, sino los sobrevivientes de la víctima de primer nivel, de segundo nivel, y la sociedad en su conjunto. Hoy en día, cuando hablamos de esto de Plataforma México, es excelente, pero no tenemos las otras medidas. ¿Por qué hablamos de seguridad? Porque vivimos en una inseguridad total. Pero ¿dónde están los programas de abajo? En días pasados, un conjunto de jóvenes con justificación o sin justificación se manifestaron pidiendo escuela a nivel superior, tanto en las principales casas de estudio. Pero la respuesta es que tenemos muchos jóvenes que sí quieren estudiar o que sí quieren trabajar, que no tienen la oportunidad de hacerlo. Aquí tenemos otro problema que no tiene que ver aparentemente con la seguridad, pero es de donde se alimentan los grupos criminales, de estos muchachos que les platican o que les hacen creer el cuento de la Cheyenne, de la 45, de la 9 milímetros, de la pistola, de la mujer esplendorosa, maravillosa y lleno de dinero. El sueño americano desapareció. Hoy tenemos el sueño mexicano
convertido en delincuencia, que es donde fácilmente pueden acceder. Pero también tenemos en la familia, el 89% de las familias son disfuncionales en este país. Y poco se ha hecho para trabajar esto. Sí. Y no toquemos las adicciones, no solamente a sustancias, a relaciones destructivas, a los otros tipos de relaciones. Las adicciones al internet tan comunes el día de hoy. La seguridad, por eso lo comentó, su solución está más allá. Y lo primero que tenemos que quitar es el discurso falso. El discurso que nos dice que todo va bien porque agarraron a alguien en Coahuila. La corporación, la forma de funcionar, inmediatamente lo sustituye, inmediatamente, no terminaba de caer, cuando ya hay un sustituto, la estructura no fue tocada en lo más mínimo, pero un gran anuncio. Fíjate que ahora que estás comentando todo esto, a mí me viene a la cabeza, finalmente cuando no acudimos a las autoridades, bueno, si las autoridades no están haciendo caso, o simplemente nos hacen sentir que no están dando el seguimiento, pues en muchos lugares la gente decide tomar las cartas en el asunto y a ellos vengarse, ¿no? Personalmente, ya hemos visto linchamientos, ya hemos visto situaciones que realmente no nos dejan nada como sociedad. Esa es la pero cultura también de la violencia. Se habla de una desesperación de la misma sociedad al no tener una respuesta de las autoridades. Permanentemente por la cultura de la legalidad. Desde la familia, precisamente la comunicación entre los hijos, dónde estás, con quién vas, sí, no solo, a dónde vas. No solo de la legalidad, sino de los derechos, también de respeto a los derechos humanos. Claro. Ahorita lo que estamos viendo es estas facetas, todas estas expresiones que estamos diciendo. Cualquier política pública tiene que estar sustentada en un respeto a los derechos humanos. Ahorita fue muy interesante el caso de la víctima que tuvimos aquí, de la familia de Yolanda. De Yolanda, porque habitualmente tendemos a pensar en una confrontación, tenemos una lógica de buenos y de malos, o de gobierno opresor y ciudadano oprimido y más. Bueno, aquí tenemos un caso de una víctima que formaba parte de la autoridad. Sí. Las víctimas son mucho más amplias. Y en México la atención a las víctimas ha sido algo que estuvo desatendido durante mucho tiempo. La política pública no las contemplaba. Veíamos únicamente cómo capturar al delincuente. Pero ¿qué nos pasa? Por ejemplo, tenemos 60,000 gentes, víctimas, fallecimientos de estas luchas supuestamente, entre bandas organizadas. Cada persona tenía padres, tenía hermanos, tenía hijos. Es una afectación grande lo que se está haciendo. En un cálculo conservador estaríamos hablando que por cada víctima directa, cada persona que falleció, tenemos 3 víctimas o 4 víctimas indirectas. Es altísimo. Es altísimo. Mira, a mí me gustaría que en este último bloque que nos queda hablemos de soluciones. ¿Qué podemos hacer? Volvemos. En el Estado de México, en la zona que colinda con el Distrito Federal, hay pandillas completas de secuestradores. En Ecatepec, en Coacalco, en Nesa, en Chalco. De eso no tenemos mucho que investigar, está en los diarios. Mucho de lo que vivimos hoy se debe al total abandono de inversión y preparación de los policías en México. Se han contratado 8,600 licenciaturas en la Policía Federal para atender los temas de análisis e inteligencia, porque también el comportamiento criminal no es el mismo el de hoy que el de hace 12 años. Para sus denuncias anónimas, donde no aparecen sus datos, usen 088 para Policía Federal y 089 en cualquiera de los estados. Y tenemos que generar una cultura de denuncia donde haya la certeza de que la impunidad no se va a dar. Así es. La gente no se siente vinculada ni se siente segura con sus autoridades. Tenemos que convencernos que como sociedad nos va a ir mejor si respetamos las leyes. Pues la verdad es que ha sido muy interesante entender y sobre todo pues, saber qué podemos hacer como ciudadanos. Fíjense que tenemos este libro que nos hacen favor de regalarnos para las personas del Centro de Atención Telefónica, si nos hablas por teléfono. Es el Manual de Medidas Preventivas de Seguridad Personal de José de Jesús Galindo, Bello Galindo, perdón. Y bueno, pues nos dan algunos consejos de seguridad para poder sobrevivir, digamos, ¿no? O sea, perros, qué hacemos para salir de nuestra casa, en fin. La verdad es que es un manual bastante interesante de leer. Y bueno, a mí me gustaría que en este último bloque, porque estamos ya casi por cerrar, que nos dieran herramientas. Vamos, nosotros aquí, sobre todo en Diálogos Vivienda, hablamos de que
desafortunadamente, si las autoridades no están haciendo algo, nosotros como ciudadanos nos tenemos que unir para hacer que las cosas funcionen. Entonces, en este último bloque me gustaría que nos dijeran herramientas muy útiles y necesarias para poder hacer que la autoridad nos escuche y poder hacer valer la ley como se debe. Yo creo que la primera gran solución parte de casa, parte de la familia. Cuando comento de corrupción, no me refiero a la corrupción del gobierno o de las instancias, me refiero a la corrupción que priva en muchas familias. Ahora creo que hemos educado para un éxito distinto al éxito de antes. Hemos educado o estamos educando para que el que tenga más, y me refiero a la parte económica, sí, es el sinónimo de triunfador. Y en medio los valores se han ido perdiendo. En la medida que en casa, que cada uno de nosotros avanzamos colectivamente. Claro. Y como sociedad, cuando nos unimos y sabemos cómo unirnos, entonces podemos exigir y mucho. Creo yo que el tiempo de pedir se ha acabado, pero tenemos que ser congruentes. Tenemos que exigir con la congruencia de que en nosotros no priva ni la impunidad ni la corrupción. Exacto. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? O sea, si nosotros queremos hacer valer la ley, tenemos que actuar con legalidad, no sobornos, no chantajear, no aceptarlo, ¿no? Por una cultura de legalidad, ¿no? De legalidad exacto, absoluta. De verdad. Y partamos desde la familia. Lanzo una pregunta precisamente a los cibernautas para preguntarles qué han hecho en su colonia para resolver precisamente los problemas a los que se enfrentan. Y me dice Damián Cortés Ramírez, bueno, nosotros ya estamos operando el programa Vecino Vigilante, un programa que ha sido muy exitoso en toda la República, y también como vecino me tocó implementarlo y ha sido realmente muy eficiente, desde la puesta de las placas de vecino vigilante hasta el proceso de protocolos vecinales, ¿no? Va a ser un silbatazo para un caso de emergencia, un silbatazo largo, 2 silbatazos en caso de que necesite auxilio inmediato, 3 silbatazos para cuando hay maleantes o gente que esté ajena al inmueble, extraños. Esos protocolos, y también intercambiar los números telefónicos entre los vecinos, ese acercamiento que ya no lo hay. Y fíjate que cuando hablas de alarma vecinal, a mí lo primero que me viene a la cabeza es pensar que también, independientemente de la seguridad que están creando todos, también hacen una unión entre vecinos, que eso es muy importante, porque claro, unidos hace la fuerza, y es algo de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Algunas otras personas me dicen, bueno, nosotros hemos optado por cerrar la calle. Dice Yutzel Pérez, para los temas de delincuencia, de delitos, la prevención de los mismos, no invitar a... ¿qué? Hay que invitar a un criminólogo para el tratamiento, dice. Algunos otros dicen, hemos contratado alarmas vecinales, hemos puesto cámaras. Lo que pasa es que las cámaras de vigilancia, videovigilancia, no están al alcance de todos. Claro. Otros nos dicen que han puesto cercas electrificadas. Algunos otros compañeros nos dicen, bueno, nosotros nos hemos organizado en nuestra colonia de tal manera que la cerremos. Bueno, pues también el cerrar una calle complica o trae otros problemas. No, pero es que no tendremos por qué vivir así, ¿no? Bueno, yo aquí creo que el Estado tiene una obligación que cumplir. Nosotros no podemos quitarle esa obligación al Estado. El Estado tiene que proporcionarnos una seguridad. Claro. Tampoco podemos vivir con miedo. Tampoco podemos vivir en una fortaleza. Necesitamos que el Estado cumpla lo que tiene y nosotros también cumplir nuestra obligación como ciudadanos. Una parte primordial de lo que puede ser eso es también que nos organicemos para exigir al Estado y dar seguimiento a las denuncias, pedir mayores mecanismos de transparencia, pedir mayores mecanismos de rendición de cuentas y que las autoridades en estas áreas de seguridad y de justicia se abran a la sociedad. En la medida en la que tengamos más ojos, más focos puestos sobre la actividad de estas áreas y de estas instituciones, ellos van a tener que apegarse más a la ley, van a tener que cumplir más con sus obligaciones. Ese es otro de los puntos en los que nosotros tenemos que comprometernos como sociedad para decir, voy a intervenir, voy a dar seguimiento, voy a participar. Hay ejemplos muy relevantes de sociedad civil, muchas víctimas del dolor, como se denominan, porque es gente común y corriente que algún día tuvo un incidente desafortunado y a partir de ahí da el paso adelante y dice, yo voy a participar, pero nosotros no tenemos que esperar a que suframos un delito para intervenir en la vida de la sociedad. Aquí está Guadalupe conmigo, que hace rato ya quiere participar. Perdón, Alberto, ahorita te doy la palabra rápidamente. Estoy frustrada. Sí, Guadalupe, coméntanos, ¿cuál es la recomendación para la gente? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Yo creo que
vecinos. Todos tenemos una responsabilidad muy clara que cumplir en el ámbito que nos corresponde. Ya lo decía el maestro Polo, las autoridades lo suyo, el gobierno lo suyo. Y nosotros como madres, como hermanas, como familia, ¿en dónde está nuestra tarea? Realmente tenemos la responsabilidad de prepararnos y darnos cuenta qué ha sido aquello que hemos hecho mal. No podemos seguir ciegos. Y eso es algo muy importante que nos tenemos que llevar como tarea. ¿Cómo estoy educando a mis hijos? Al niño que viene del kinder, oye, papito, ¿de dónde trajiste este lápiz? Este lápiz no es tuyo. ¿De dónde salió? ¿Por qué? Y entonces empezar a clarificar qué es bueno, qué es malo, porque eso se llama robo. Si tú lo tomaste, se llama, y eso es malo. Entonces, me importa mucho que tomemos conciencia que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Y ya no hay tiempo de estarnos haciendo, de evadir la responsabilidad. Hoy cada uno de nosotros tenemos la obligación de prepararnos en aquello que aún no nos hemos preparado, y no seguir diciendo es que nadie te enseña a ser padre. Eso no es cierto. Los valores son la base sobre la cual nos vamos a poder guiar para hacer lo que tenemos que hacer. Correcto. Fíjate, Alberto, Guadalupe, me gusta mucho que Guadalupe diga, tenemos que empezar desde la casa, pero además algo bien importante es que nos tenemos que dar cuenta que en México somos más buenos que malos. O sea, ¿por qué no ganamos los buenos? ¿Por qué los malos tienen que ser los que resaltan? ¿Por qué si somos más buenos? Ahorita que mencionabas precisamente el cierre de este foro, ¿cuáles son las herramientas que podemos dejarle a la sociedad? Creo que una herramienta muy importante es la cultura de la paz, y que no es el momento de más reclamos, es el momento, como dice la señora Guadalupe, de participar, de responsabilizarnos. Y aquí hago valer la frase importante de una de las grandes figuras de la no violencia, Gandhi, que el camino hacia la paz es el camino adecuado para vivir en una sociedad. No, la paz es el camino, así dice él. Entonces, creo que la mediación, en este caso, partiendo de mi punto de vista de participación, es una opción muy importante. La mediación en el aspecto familiar, la mediación en el aspecto comunitario, la mediación en el aspecto penal, en el aspecto civil, mercantil. La mediación está en todas partes, hasta en el derecho ambiental, que es un tema nuevo también importante. En las escuelas también es súper en las necesario, escuelas. Mecanismos de mediación. Efectivamente, hoy una participación por parte de la mediación es precisamente capacitar a los padres, capacitar a los profesores, capacitar a los alumnos para que se combata la violencia entre los pares, es decir, entre los iguales, entre los alumnos que de alguna forma no la conocen. ¿Por qué? Porque de la cultura de la familia, de la educación familiar, parte la violencia. Entonces, creo que esta herramienta, por favor, los televidentes, escúchenme, de verdad, es un momento importante. Todos los que intervienen en foros mencionan que estamos en un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma es de la violencia a la cultura de la paz. La mediación es un instrumento muy eficaz, es un instrumento que yo como mediador se los puedo decir, es mágico, cambiar del conflicto a la solución. Esta sociedad, también como abogado quiero mencionarles que estamos en un cambio de paradigma, porque en la cultura de los abogados educados en este México, estábamos acostumbrados a confrontar, a complicar las cosas, a no dar soluciones. Ustedes piden soluciones, no se las podíamos dar porque los abogados traíamos una cultura de la complicación, del conflicto, de la confrontación. Pues entérense que hoy la mediación es el cambio, es el paradigma. Vamos a resolver, vamos a solucionar. ¿Qué mejor forma de poder resolver que confiando en las autoridades, que confiando en las instituciones, que confiando en nuestra capacidad y conciencia de responsabilidades y de valores humanos? Porque mucho se habla de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Respetémonos como seres humanos, seamos iguales, y vamos a ver que la solución mágica va a llegar. Pero también exijamos, ¿no? O sea, seamos ciudadanos y hagamos nuestro papel, pero también tenemos derecho a exigir a funcionarios públicos a quienes nosotros con nuestros impuestos les estamos pagando. Un anónimo del Distrito Federal de Xochimilco nos dice, en la delegación Xochimilco había muchísima tranquilidad, pero desde el cambio de autoridades gubernamentales se ha elevado en situaciones la delincuencia, la droga, los asaltos. Hace poco asesinaron a un joven que era dueño de una carnicería, solo por el hecho de haber denunciado a los asaltantes, y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Entonces, ¿cómo quieren que confiemos en las autoridades si son los primeros en violar las leyes que ellos mismos crean? Oscar. Mari Luis nos dice, no hay ninguna medida mientras seamos egoístas, y hasta que no nos pase es cuando estamos al pendiente. Marta Pinto, el problema está en la corrupción. Inés Gray, en el Estado de México hasta tiemblo. Creo que el DF es más seguro. Mis padres viven en Ecatepec y allá es el pan de cada día.
Juan Jesús dice, ¿de qué sirven las cámaras si ya llamas al 066 y no pasa nada? Adriana Rodríguez, vivo en dirección Coyoacán, por Tasqueña. Nosotros hemos puesto cámaras de vigilancia en mi calle para las casas, cerca eléctrica, alarmas de todo tipo, cambio de cerraduras de seguridad, además de candados, todos nos vigilamos. Finalmente ya no hay respeto en ningún sentido. Es decir, esto los llevó al otro extremo. Fíjate, Oscar, quiero aprovechar también esta parte del cierre, porque en un foro mundial de mediación, precisamente en el que tuve oportunidades de participar, yo tomé un taller que se llamaba Resolución de conflictos en situaciones turbulentas. El instructor, una persona de origen bolivariano, explicaba de manera muy sencilla que no nos preocupamos por las situaciones de conflicto que existen en la sociedad. Para nosotros se ha vuelto muy cotidiano vivir con la violencia. Sí, así es. Y él destacaba que qué mejor forma de poder enseñarnos cómo cambiar ese concepto de vivir con la violencia a diario, que él, que vivía en un país donde la violencia modificaba las circunstancias de vida a diario, hacía caer inclusive decisiones gubernamentales. Entonces, ¿qué se vuelve la mediación? Se vuelve como un instrumento de comunicación importante, donde uno tiene que aprender a comunicarse, donde uno tiene que aprender a escucharse. Ponerte en el lugar de uno de las dos partes. La mediación es eso. Entonces, qué importante es saber, como lo decía ese instructor, que la violencia es la manifestación de un conflicto social, es decir, de que algo no está bien en la sociedad. Y me impactó, y quiero dejárselos a ustedes como una reflexión, me impactó la expresión que él hizo. La violencia en la sociedad, que es una manifestación de un malestar social, cuando no se atiende, puede llegar a afectar nuestra tranquilidad. Así es, así y entonces vivimos. él dejó el mensaje, señores, donde hay una manifestación de carácter social, hay que atenderla, porque si no, el día de mañana nos va a tocar a nuestras puertas. Hoy vivimos en tranquilidad, en cierta forma vivimos un Estado de Derecho, y de alguna manera tenemos paz. No vivimos en guerra como en otros países. Hablamos de muchos muertos, hablamos de un estado de guerra en nuestro país, pero vivimos en tranquilidad social. Conservemos nuestra tranquilidad social con esa educación de cultura de paz. Guillermo, tu conclusión. Bueno, mi conclusión es que para lograr la solución del problema de seguridad debemos de enfocar este problema desde todas sus dimensiones. Creo que se necesita un pacto social entre las autoridades, todos los grupos sociales, todos los grupos de poder, en el que nos comprometamos a resolver esto. De manera aislada vamos a lograr soluciones parciales. Necesitamos que esto se genere un compromiso para realmente actuar y hacer lo que a todos nos toca. Así es. Porque nos vamos a afectar tarde o temprano tal. La Universidad Nacional Autónoma de México, desde su ámbito de atribuciones, igual que otras instituciones públicas, el Politécnico, estará actuando, estará aportando a la sociedad, cumpliendo con su obligación de dar lo que pueda para la atención de los grandes problemas nacionales, pero se requiere el consenso, la suma de todas las voluntades y de todos los actores. Muchas gracias. Pues yo quiero finalizar nada más para las recomendaciones. Sí. Dos visiones, la parte micro, que es la familia. Nosotros no podemos ser parte de la corrupción ni de la injusticia, y mucho menos la ilegalidad. Y por otra parte, tenemos que ser exigentes con quien corresponde, con las instancias, para decirles que no estamos de acuerdo con que se la pasen peleando para después llegar a una solución mágica que no nos ha llevado a nada en los últimos 30 años. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Muchas de verdad. gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, obviamente a nuestro público, muchísimas gracias. Y bueno, yo personalmente dije que iba a llevar todas sus dudas, todos sus comentarios al Estado de México. Con mucho gusto me espero para que me los den. Y a ustedes no me queda más que darles las gracias. Nos vemos el próximo. Muchas gracias a todos. Oscar, hasta mañana. Gracias. Mucha comunicación en su familia, comunicación en la escuela y en su barrio, pueblo o unidad habitacional. Hagan lo propio.